Ya, a ver, jóvenes, señoritas, ¿se ve la pantalla? A ver, avísame si se ve la pantalla. Sí, profesor. Jóvenes, señoritas, ¿sí se ve? Ya, a ver, vamos a ver un momentito. Primero vamos a comprobar. Esperen un momento. Sí, profe. Sí se ve, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar con nuestra clase, jóvenes, ¿ya? Primero vamos a acomodar esto. Bueno, vamos a ver acá. Ya, listo, jóvenes. Entonces, a ver un momentito. Listo, jóvenes. Entonces, la clase anterior, jóvenes, ya habíamos hecho lo que es la economía como ciencia, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. Entonces, habíamos dicho que la palabra economía proviene del término griego oikonomos, o también oikonomei, o economicus, jóvenes, ¿no? Oikonomiki, o economicus, ¿no es cierto? Donde oiko significa casa, nomos administración, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo introdujo el señor Genofonte, ¿no es cierto? Un filósofo griego en la época griega, en la época antigua, jóvenes, ¿sí? Entonces dice que es una ciencia que estudia el problema que enfrentan todas las sociedades, ¿no? Al tener que asignar los recursos limitados. O sea, los recursos limitados significa escasos, limitados, poquitos, ¿ya? Para satisfacer las muchas o múltiples necesidades, jóvenes, ¿ya? Entonces eso decimos anteriormente. También habíamos dicho el padre de la economía, ¿quién era, jóvenes? ¿Se acuerdan? Jóvenes. Adam Ahí Smith. está, ¿no es cierto? Al Adam Smith, acá está justamente su foto, ¿no es cierto? En 1776, ¿no es cierto? Es conocido como padre de la economía. ¿Por qué, Jones? Porque él había escrito un libro que se llama La riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Eso también hicimos anteriormente. Ya habíamos hecho lo que es el objeto de la economía. Dice que es la vida económica del hombre, ¿no es cierto? La cual se define como el conjunto de esfuerzos. ¿Para qué realizan esos esfuerzos los seres humanos, Jones? Para satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, acá por ejemplo vemos la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La minería, etcétera. Entonces, todos se llaman esfuerzos humanos, ¿no es cierto? Fenómeno económico, dice, son aquellos hechos que el hombre realiza para satisfacer las necesidades, ¿ya, Jones? Listo, entonces habíamos hecho también lo que son métodos, ¿no? Métodos de estudio de economía, ¿no es cierto? Método deductivo, creado por el señor Aristóteles, ¿no? También estaba el método inductivo, creado por el señor Francis Bacon, ¿no es cierto? En 1615. Y también el método dialéctico, creado por el señor Hegel o Hegel, jóvenes, ¿ya? Era un economista alemán, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, en 1770, acá faltaba poner los añitos, ¿no? El añito, bueno, no importa. Listo, jóvenes. Entonces, ya habíamos hecho también lo que es la división de la economía, jóvenes, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿hemos hecho lo que es división de la economía o no? A ver, avísame, jóvenes, si hemos hecho o no. Sí, profe. Sí hemos hecho, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la economía habíamos dividido en 5 partes, ¿ya? ¿Cuáles son esas 5 partes? Una es la economía positiva, la otra es la economía normativa, la otra es la descriptiva, teoría económica y también está la política económica, ¿no es cierto? ¿Listo, jóvenes? Entonces, habíamos dicho que la economía positiva describe el objetivo, o sea, lo real, la realidad, se puede decir lo que es, ¿no es cierto? Pues en este caso la economía positiva no emite juicios de valor, ¿ya? Después pasamos a la economía normativa, entonces dice, se ocupa de lo que debería ser, o sea, en otras palabras, estudia lo que debería ser. Entonces, ahí está la diferencia, uno estudia lo que es la economía positiva y la economía normativa estudia lo que debería ser, jóvenes, ¿ya? Entonces, en este caso, la economía normativa sí emite juicios de valor, ¿ya? En cambio, la positiva no emite juicios de valor, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. Entonces, habíamos hecho también lo que es la política económica. Dice, es el modelo económico que aplican los gobiernos de cada país, ¿no es cierto? Acá dice, no confundir con la economía política. Entonces, hay una diferencia, jóvenes, con política económica y economía política. ¿Cuál sería la diferencia? Que la política económica es el modelo económico. En cambio, la economía política es el estudio de la economía. Entonces, ahí tenemos la diferencia, jóvenes, ¿sí? No se van a confundir política económica con economía política. Son parecidos, ¿no es cierto? Listo, entonces también habíamos hecho lo que son la economía
descriptiva, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa era la economía descriptiva? Dice que describe las acciones del comportamiento de los agentes económicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, jóvenes, esos agentes económicos? A ver, ¿se acuerdan, jóvenes, cuáles son los agentes económicos? Familia, Jóvenes. empresa y Estado. Correcto, muy bien, señorita. Entonces, en este caso, los agentes económicos solo son tres, ¿no es cierto? Tres. Uno son las familias, otros son las empresas y el otro es el Estado. Entonces, las familias, ¿por qué serán agentes económicos? Porque las familias, pues, jóvenes, son unidades consumidoras. O sea, en otras palabras, las familias son las que compran, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, al comprar los alimentos, las familias consumen los alimentos. Por lo tanto, las familias son unidades consumidoras y las empresas son las que producen, pues, ¿no es cierto? Arroz, azúcar, leche, cualquier producto. Entonces, eso venden, ¿no es cierto? Entonces, al vender y comprar, las empresas venden, las familias compran. Entonces, las empresas también son otros agentes económicos. El Estado, habíamos dicho, es un agente económico porque aparte de ser un ente regulador, el que regula, aparte también es el que fabrica el dinero, Jones. ¿Cómo así fabrica dinero? O sea, en otras palabras, el Estado fabrica el dinero a través del BCR. Pues. ¿Qué significa BCR? Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, el BCR, Jones, es una entidad estatal, ¿ya? O sea, pertenece al Estado. Por lo tanto, es la única entidad que tiene la autorización para fabricar dinero. Entonces, por eso hemos dicho, una de las funciones del BCR o del Banco Central es emitir monedas y billetes, ¿no es cierto? Por lo tanto, al fabricar el dinero el Estado, Juanes, el Estado es considerado también como un agente económico, ¿ya, Juanes? Porque nos provee de dinero, ¿no es cierto? Porque fabrica el dinero, ¿no? Para todo el país, ¿no es cierto? Entonces, a través del BCR, ¿no es cierto? El Banco Central, ¿ya, Juanes? Listo. Después tenemos el MEF, ¿no? El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Entonces, el MEF simplemente asigna los recursos o el presupuesto para el país, ¿no es cierto? Para las obras públicas, ¿no? Después tenemos el INEI. INEI significa Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, el INEI simplemente es una institución para saber, por ejemplo, cuánto de pobreza extrema, etcétera, etcétera, tenemos en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú, Jonas, ¿ya? Entonces, a través de las estadísticas, ¿no es cierto? Y después tenemos la teoría económica. Entonces, ¿qué cosa es la teoría económica? Nos dice que una teoría económica es una regla o principio, ¿no es cierto? Que nos permite, ¿qué cosa? Entender y predecir las elecciones económicas, ¿no es cierto? Entonces, entender y predecir las elecciones económicas. De los agentes económicos, y está dividida en dos partes, jóvenes, ¿ya? ¿Cuáles serían las dos partes? Uno es la microeconomía y el otro es la macroeconomía, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. Entonces, acá justamente habíamos hecho una diferencia entre lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, primero empezamos con la macro, jóvenes, ¿ya? La macroeconomía, jóvenes, nos dice que es una rama de la ciencia económica, ¿no? Que estudia la economía como un todo. O sea, en otras palabras, en forma global, ¿no es cierto? Global. Estudia los factores que determinan la producción nacional o internacional o mundial. Entonces, acá le hemos resaltado estas palabritas, jóvenes, ¿ya? Simplemente la macroeconomía estudia a nivel nacional, internacional o mundial, ¿ya, jóvenes? ¿Quién es el padre de la economía, de la macroeconomía? Es el señor John Maynard Keynes, ¿no es cierto? Keynes, ¿ya? Listo, en 1936, ¿no es cierto? Por su libro La teoría general del empleo, Jonas, ¿ya? Así se llama su libro del señor John Maynard Keynes. Y acá también hemos hecho lo que es la microeconomía. ¿Qué cosa estudia la microeconomía, Jonas? Estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales. Entonces, este más tenemos que resaltarlo, Jonas, esta palabrita individuales, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos, a ver dónde están los colores. Acá vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Listo, Juanes. Entonces, esta palabrita individuales también estamos resaltando porque la microeconomía estudia los agentes individuales, ¿no? También puede ser formación de los precios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también se le conoce con la teoría de los precios, ¿ya? A la microeconomía. ¿Quién es el padre de la microeconomía? Es el señor Alfred Marshall y el señor Stanley Gibbon, ¿no? Economistas ingleses, Juanes, ¿ya? Listo, Juanes, muy bien. Entonces, esa partecita ya hemos hecho. A ver qué más nos falta, a ver. Dice la política económica recurre a la teoría económica. ¿Para qué recurre, Jones, la política económica a la teoría? Para los resultados de las acciones prácticas. O sea, en otras palabras, para tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Para tomar decisiones, el gobierno toma decisiones de acuerdo a la teoría económica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a través del INEI, por ejemplo, ¿no? También lo puede ser a través de la microeconomía y la macroeconomía. Entonces,
hemos dicho la macroeconomía es a nivel mundial y la micro a nivel no familiar, empresarial, individual, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Acá dice el problema económico. Dice el problema económico es la lucha entre los recursos que son escasos y las necesidades que son ilimitadas, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, Jones, entonces, a ver, ¿qué más hay acá? Componentes de una economía. Entonces, los componentes de una economía, Jones, acá están, por ejemplo, los agentes económicos, que son las familias, ya sabemos las familias, las empresas y el Estado, ¿no es cierto? O el gobierno o el Estado es lo mismo, Jones, ¿ya? Si yo digo el gobierno, significa el Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno toma decisiones en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, los tres son los agentes económicos. Y también, ¿cuál más sería? Los mercados, Jones, ¿ya? Los mercados también es otro agente, digo, otro elemento de la economía, ¿no es cierto? Porque ¿dónde compran las familias y las empresas? ¿Dónde venden las empresas y dónde compran las familias? En el mercado, pues, ¿no es cierto? Entonces, los que venden son las empresas, los que compran las familias. Listo, acá están las tres preguntitas, justamente dice el lugar donde los bienes y servicios, así como los recursos, llamados también factores productivos. Se intercambian libremente, los mercados coordinan, dice Jones, los mercados dice que coordinan las decisiones individuales a través de los precios, es decir, de las decisiones de qué, cómo y para quién se producirá, ¿no es cierto? Listo, Jones. Muy bien, Jones, entonces, cuando decimos qué se va a producir y cuánto, sería carácter económico. Cuando decimos cómo, sería carácter técnico. Y cuando decimos para quién, sería carácter social, Jones, ¿ya? Listo, a ver qué más. A ver acá. Muy bien, entonces, acá vamos a responder las preguntitas, Jones, ¿ya? A ver, dice, lograr bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas es una, a ver, dice, característica de la microeconomía, finalidad de la economía política, descripción de economía, finalidad de la política económica, característica de la macroeconomía. ¿Cuál podrá ser la respuesta, Juanes? A ver, de repente alguien tiene la respuesta. En la pregunta número 1. Juanes, ¿se escucha en primer lugar, Juanes? ¿Se escucha o se cortó el audio? A ver, avísenme. Si se cortó el audio o algo, me avisan, Juanes, ¿eh? Sí, profesor, se escucha. Sí se escucha, ¿no? Ya, muy bien, Juanes. A ver, de repente alguien tiene la respuesta, Juanes. A ver. Entonces voy conectando el cargador porque se va a descargar con la batería. Entender con este. A ver, si alguien tiene la respuesta, Jones, me avisan, Jones, ¿ya? Si no, si nadie tiene, entonces damos la respuesta, ¿ya? Primero vamos a cargar la C, a ver qué dicen. Correcto, muy bien. Alguien me respondió la C, está correcto, Jones, porque dice, lograr bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas es una característica del micro, no puede ser, ¿no es cierto? Porque micro sin desnudidad a nivel micro. ¿Y dónde quedaría la macro, no es cierto? Finalidad de la economía política tampoco no puede ser, porque solo la economía política solo sería el estudio de la economía. Entonces, eso tampoco no puede ser. Descripción de economía, eso sí es, pues, Jones, ¿no es cierto? En este caso, descripción de economía, Jones, ¿ya? Porque abajo dice finalidad de la política económica, pero no solo puede estar la política económica, ¿no es cierto? Tampoco solo de la macroeconomía. Por lo tanto, sería descripción de economía, Jones. Es la respuesta correcta, Jones, ¿ya? Muy bien, Juanes. Entonces pasamos a la siguiente preguntita, ¿no? A ver. Ya, ¿qué dice? A ver, es la manera como los gobernantes tratan de solucionar los problemas dentro de un país. Economía política, teoría microeconómica, economía descriptiva, teoría macroeconómica y política económica. ¿Cuál podrá ser la respuesta, Juanes? A ver. La macro. La macro, a ver qué dice. Es la manera como los gobernantes. Entonces, en este caso no puede ser macro, jóvenes o señoritas. ¿Por qué? Porque macro simplemente sería a nivel mundial, nacional o internacional. Pero en este caso, cómo los gobernantes tratan de solucionar. Entonces, cuando hablamos de gobierno, jóvenes, ¿a qué nos referimos con otras palabras? Al Estado, ¿no es cierto? El Estado o gobierno es lo mismo. Por lo tanto, entonces, ¿cuál podría ser, jóvenes? Sería, La les voy a dar dos. microeconomía. No. La microeconomía describe la economía individual o familiar o empresarial. Entonces, por ejemplo, imagínense, si yo digo, ¿no? La señora tal se va al mercado a comprar arroz, azúcar, leche. Entonces, es la microeconomía porque estoy hablando de una familia. Entonces, en este caso no dice de una familia, dice los gobernantes, dice. Entonces, los gobernantes toman, hemos La dicho, E. La E. la E. Sí.
Correcto, señorita. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la política económica. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque dice los gobernantes. Se supone que los gobernantes toman decisiones a nivel nacional, pues, jóvenes. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de los gobernantes, hemos dicho, es, es la decisión de los gobiernos, por lo tanto, sería la política económica. ¿Ves? Acá, por ejemplo, acá atrás, ¿se acuerdan cuando dijimos la política económica? A ver, vamos a buscar. ¿Dónde está? Acá. A ver, vamos a ver acá, acá debe estar. Ahí está. Dice, la política económica es el modelo o estrategia de la economía que aplican los gobiernos. ¿Ya, Jones? Mira, acá está la palabrita gobiernos. Entonces, los gobiernos se supone que aplican en cada país su economía. Nosotros podemos decir el modelo económico del Perú, modelo económico de Chile, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya, Jones? Entonces, estamos en la 2 todavía, ¿no? Listo, entonces, por lo tanto, la respuesta es política económica, ¿ya, Jones? Porque dice los gobiernos, ¿no es cierto? Los gobiernos. Muy bien, entonces pasamos a la tercera preguntita, ¿no? Dice, método utilizado por la economía que fue creada por el señor Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles era un filósofo griego, ¿no es cierto? Dice, método inductivo, estadístico, deductivo, dialéctico, histórico. ¿Cuál podrá ser la respuesta, Jones? A ver, de repente alguien sabe la respuesta. Deductivo. Correcto, señorita. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien, correcto. La señorita que me respondió deductivo está correcta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dice método utilizado por el señor Aristóteles. Hemos dicho que el método deductivo es el más antiguo, Juanes, ¿ya? El más antiguo creado por el señor Aristóteles, ¿no es cierto? Es de la época griega. Ustedes saben que el señor Aristóteles era griego. Y en la época griega, pues, la más antigua, o sea, 300 años antes de Cristo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y posteriormente, en 1615, ya vino el señor Francis Bacon, y pasó 100 años, en 1770, ya vino el señor Hegel, ¿no es cierto? Hegel. Entonces, el más antiguo sería el método deductivo del señor Aristóteles, ¿ya? Un momentito, con eso, a ver. Bueno, ya. Un momentito, con eso. Ya, disculpe, Juanes, meter un poquito. Vamos a continuar, Juanes, ¿ya? Muy bien, Juanes. Entonces, continuamos. A ver, con las preguntitas, Juanes. ¿Ya? Ya, listo, Juanes. A ver. Disculpe, Juanes, estoy un poco con tos. Ya. Muy bien, Juanes. Entonces, pasamos a la siguiente preguntita, Juanes, ¿ya? Acá nos dice la siguiente preguntita, nos dice, son las unidades productoras de una economía, dice, las familias, las empresas, el gobierno, el sector externo, el medio ambiente. ¿Cuál puede ser la respuesta, jóvenes? A ver. Eh, La empresa, sí, empresas. ¿Cuál? ¿La B? ¿Las empresas? Muy sí, bien, correcto, joven, correcto. En este caso serían las empresas, porque la pregunta nos dice, son unidades productoras. Entonces habíamos dicho que las que producen son las empresas y las familias son las unidades consumidoras. Por lo tanto, en este caso la respuesta sería las empresas. Nos dice la B, ¿no es cierto? Porque nos dice las unidades productoras o productivas, ¿ya? Muy bien, Jonas. Entonces, correcto. Pasamos a la siguiente preguntita, Jonas, ¿ya? A ver. La pregunta número 5 nos dice, son componentes de una economía, nos dice los mercados, las familias, los agentes económicos, las empresas, y la nos dice A y C. ¿Cuál será la respuesta, Jonas? De repente alguien sabe, a ver. A ver.
¿No se escucha, señorita? A ver, creo que me han respondido, pero no les escuché. Enano. A ver, no les escucho, jóvenes. A ver, me parece que me están. Buenos días, profe, buenos días, ¿cómo están? Ay, jóvenes, a ver si no les escucho, no sé si me están respondiendo o no. Profe, enanito. Muy bien, correcto, muy bien, señorita, correcto. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿se acuerdan cuando les dije elementos o componentes de una economía? Uno sería, acá hay dos respuestas, ¿no? Por ejemplo, los mercados sí son, ¿no es cierto? Hemos dicho, en los mercados están los agentes económicos. Entonces, ¿cuáles son los agentes? Las familias, las empresas y el Estado. Entonces, como acá hay dos respuestas, en la E nos dice la E y la C, entonces por lo tanto sería la E, pues, ¿no es cierto? Porque acá no puede haber dos respuestas a la vez, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué los mercados? Hemos dicho los agentes económicos, las familias compran, las empresas venden y el Estado cobra los impuestos, los tributos. Por lo tanto, los tres están dentro del mercado. Entonces, en este caso, los componentes de toda la economía serían los mercados y los agentes económicos, ¿sabes? ¿No? Muy bien, correcto, señor Jones. Entonces pasamos a las siguientes preguntitas. A ver, vamos a ver. Listo, acá dice, ¿cuál de las siguientes alternativas representa el concepto de economía desde el punto de vista neoclásico? Dices, la A nos dice ciencia que estudia cómo las sociedades distribuyen sus recursos ilimitados. La B dice ciencia social que se ocupa de las relaciones sociales de la producción. La C es una ciencia eminentemente empírica. La D es una ciencia formal. Y la E, ciencia social que estudia el comportamiento de los agentes económicos ante el problema de la escasez. ¿Cuál podrá ser la respuesta correcta, Juanes? A ver, depende, alguien tiene la respuesta. Sí. Muy bien, correcto, Jones. Creo que alguien me dijo la E. Esa es la respuesta correcta, Jones, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, la A nos dice ciencia que estudia cómo las sociedades distribuyen sus recursos ilimitados. Eso no puede ser, pues, ¿no es cierto? Porque los recursos nunca van a ser ilimitados. Los recursos son limitados, escasos, poquitos. Por lo tanto, esa alternativa no corresponde, ¿no es cierto? La B nos dice ciencia social que se ocupe de las relaciones sociales. Esto tampoco no corresponde a lo que es la economía. Las relaciones sociales no tienen, bueno, una parte podría ser, pero no todo, ¿no es cierto? La C nos dice es una ciencia eminentemente empírica. Bueno, empírica significa experiencia, por lo tanto, eso tampoco podría ser la respuesta, porque ustedes saben que la economía no solo estudia a través de la experiencia, sino estudia a través de muchos métodos, ¿no es cierto? Estadístico, matemático, geográfico, histórico, filosófico, o sea, casi abarca todas las áreas, por lo tanto no puede ser solo empírica, ¿no es cierto? La D nos dice, es una ciencia formal, por lo tanto no puede ser, bueno, en este caso la ciencia formal serían, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia formal, porque en este caso los números tienen que ser exactos, ¿no es cierto? No te puedes equivocar ni un número, porque si no, si te equivocas un número ya cambia todo. Por lo tanto, eso sí es una ciencia formal. Pero la economía, jóvenes, a través del tiempo va cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando. ¿Eh? Antiguamente era otro el concepto de economía, en la época griega, actualmente es diferente, ¿no es cierto? En cambio, las matemáticas siguen iguales, desde la época inclusive griego, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras era un filósofo griego, y las matemáticas no cambian, sigue igual, Jones, por lo tanto es una ciencia formal. En cambio, la economía va cambiando a través del tiempo, Jones, por lo tanto no puede ser una ciencia formal. Entonces, la única respuesta que nos queda es la E, ¿no es cierto? Ciencia es el que estudia el comportamiento de los agentes económicos ante el problema de la escasez. Ustedes saben que ese es el principal problema de los recursos, la escasez de recursos, ¿no es cierto? Listo, entonces, por eso justamente a veces suben de precio los alimentos, ¿no? Empieza a subir de precio el pollo, arroz, azúcar, leche, todos los productos de la canasta básica familiar. ¿Por qué? Porque son escasos, pues, Juanes, ¿no? Muy bien, Juanes, entonces pasamos a la siguiente preguntita. La Profesor, pregunta... ¿Sí? Sí, señorito. eh, ¿a qué se refiere con neoclásico? Ah, ya, ya. ¿Me podría Muy explicar? bien, muy bien. Me tienen que preguntar, Juanes, señoritas, porque si no, a veces nos pasamos, ¿no? Entonces, así me tienen que preguntar, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me preguntan, Juanes. ¿Ya? No hay ningún problema si me preguntan, no hay ningún problema, Juanes. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, la señorita me dice la palabra neoclásico. Entonces, en este caso, jóvenes, ustedes saben que en historia se divide en varias partes el tiempo, ¿no es cierto? Edad antigua, edad moderna, edad media, edad contemporánea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero acá en este caso solo lo vamos a dividir en dos, el tiempo en dos partes, ¿eh? El tiempo en dos partes. Simplemente la época antigua
y la época nueva. Entonces, neoclásico significa neos, nuevo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, en este caso, la época antigua lo vamos a llamar época clásica, y la época actual lo vamos a llamar época, o contemporánea, lo vamos a llamar época neoclásica, ¿no es cierto? Neoclásica. Entonces, simplemente lo estamos dividiendo en dos partes, antigua y nueva, ¿no es cierto? La antigua sería la clásica, neoclásica, la actual, ¿no es cierto? La actual, la época actual, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso significa la palabrita neoclásico, ¿ya? Neo, nuevo, clásico, antiguo. Entonces, por lo tanto, sería la época actual, ¿ya? Entonces, señorita, ¿estamos de acuerdo, señorita? A ver, ¿a qué me preguntó, señorita? ¿Estamos de acuerdo? La Profesor, palabrita, sí, ¿sí? gracias. Y Ya, ya. en la economía clásica, ¿qué concepto le daban a la Bueno, la economía? economía clásica, pues simplemente, o sea, no le ponían todo el concepto como hoy en día, ¿no? Simplemente la economía, administración de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes saben que oiko significa casa y nomos significa, ¿no? Administración, ¿no? Administrador, administración. Entonces, por lo tanto, antiguamente simplemente ellos, cómo administrar la casa, cómo administrar la hacienda, cómo administrar, ¿no? Los recursos, eso sería, ¿no? Pero actualmente es más completo, sería administración de los recursos escasos, ¿no? Frente a las múltiples necesidades, ¿no es cierto? Inclusive es una ciencia social porque todos ya vivimos en sociedad. Entonces, antiguamente solo se le conocía como administración de la casa, así nada más, en la época griega, pues, ¿no es cierto? La época antigua. ¿Ya, señorita? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, ¿Sí, señorita? gracias. Ya, listo, jóvenes. Entonces, esa es la palabrita neoclásica, ¿ya? Si tienen preguntitas, jóvenes, no duden en preguntar, jóvenes, ¿ya? Pregunten, jóvenes, preguntan. Mientras más preguntan, van a aprender más, ¿no es cierto? Si no preguntan, entonces voy a suponer que se está entendiendo, ¿no es cierto? Listo, jóvenes, ¿estamos en qué pregunta? A ver, estamos creo que en la pregunta 2, ¿no? Listo, a ver qué nos dice la pregunta 2. Dice, los juicios de valor que puede expresar una persona respecto a la pobreza en la que se encuentra gran parte de la población peruana son clasificados por la economía como parte de la, dice ley de Engel, población económicamente activa, economía normativa, población económicamente inactiva y la economía positiva. ¿Cuál podrá ser la respuesta aquí, jóvenes? A ver, de repente alguien sabe la respuesta. Economía positiva. Ah, no, A ver, a ver, a ver. No, a ver. es normativa, normativa. Correcto, muy bien, señorita, muy bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué sería la economía normativa y no la positiva, jóvenes? Porque se acuerdan cuando yo les dije, la economía positiva, jóvenes, no emite juicios de valor, ¿ya? En cambio, la economía normativa sí emite juicios de valor. Entonces, como acá nos dice los juicios de valor que una persona puede expresar, entonces se refiere a la economía normativa. ¿Por qué? Porque ¿cuáles serían los juicios de valor? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? El precio de los alimentos en el Perú está subiendo. Ah, está muy mal, pues, que suban de precio los alimentos. Entonces, cuando yo digo está muy mal, entonces eso quiere decir que estoy emitiendo un juicio de valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, también puedo decir la economía de otros países, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Japón, los países europeos, etcétera, etcétera, es muy buena. Entonces, cuando yo digo es muy buena, entonces estoy también emitiendo otro juicio de valor, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo es muy mala, es muy buena, más o menos, regular, etcétera, etcétera. Esos son juicios de valor, ¿ya? Entonces, en este caso, con los juicios de valor, ¿quién es la que determina o la que expresa? La economía normativa, ¿ya? En cambio, la positiva no emite ningún juicio de valor, o sea, no dice nada, simplemente dice la realidad. Por ejemplo, puede decir, los alimentos en el Perú están en alza, están subiendo de precio, nada más. Eso es lo único que dice la economía positiva. En cambio, la normativa dice, está muy mal que los alimentos suban de precio, pues deberían tomar soluciones. Entonces dice lo que debería ser, ¿no? Deberían tomar soluciones, lo que debería ser. Que la positiva simplemente dice lo que es, nada más. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La economía normativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice los juicios de valor, ¿no es cierto? Que puede expresar una persona. Muy bien, Jonas, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿eh? Profesor, Sí, sí, señorita. ¿a qué se refiere con población económicamente activa e Mm, inactiva? Ya, correcto, muy bien, señorita. Entonces, cuando nosotros decimos población económicamente activa, es las personas que están en trabajo, ¿ya? O sea, las personas que están trabajando. Y la que sería población económicamente inactiva es la población que ya no trabaja. Por ejemplo, los abuelitos ya no trabajan, los niños hasta 5 años están en jardín, etcétera, etcétera, tampoco no pueden trabajar. Por lo tanto, esa sería la población económicamente inactiva. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan, ¿no es cierto? En cambio, las personas que sí trabajan, ¿no? A partir de la juventud, de 18 años
hasta 65 años, esas personas son la población económicamente activa, ¿ya? Porque a partir de los 65 ya, pues, ya son abuelitos, entonces ya no pueden trabajar, ¿no es cierto? Y los niños tampoco no pueden trabajar, por lo tanto, esa sería la población económicamente activa e inactiva, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no tiene nada que ver con los juicios de valor que una persona puede expresar, ¿no es cierto? Porque acá dice los juicios de valor que una persona puede expresar. Entonces, en ese caso no tiene nada que ver con las personas que están trabajando, no están trabajando, eso, ¿no es cierto? ¿Con quién tiene que ver? Con la ley de economía normativa. ¿Estamos de acuerdo, señorita? A ver. Profesor, gracias. Ya, está correcto, ¿no es cierto? Ya, ya, Sí, muy bien, profe. Jones. Entonces, ya, muy bien, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente preguntita, Jones, ¿ya? Estamos en la pregunta número 3, ¿no es cierto? Y bueno, esta partecita, a ver, dice, existe costo de oportunidad. ¿Por qué? Bueno, en este caso, a ver, dice, se pueden satisfacer todas las necesidades, los recursos escasos tienen precio, no se puede ejercer el derecho de elección, existe escasez de medios, no existe la opción de uso de los recursos. Muy bien, Jones, depende de esta partecita creo que faltaba explicar, ¿no es cierto? ¿Qué significa, Jones, esta palabra o esta frase que dice costo de oportunidad? ¿Alguien sabe de repente, Jones, saber qué querrá decir costo de oportunidad? Ya, entonces, si nadie me responde, vamos a poner su conceptito en esta parte. ¿Ah? A ver, vamos a intentar acá. A ver, acá abajito, antes, entonces, casito ponemos. Ya, entonces esa frase que nos dice costo de oportunidad, Jones, significa la oportunidad de elegir, Jones, ¿ya? Elegir los costos, ¿no es cierto? Los costos o precios, Jones, ¿ya? O precios, ¿no es cierto? O precios. Listo, jóvenes. Entonces, ya tenemos el conceptito del costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, le ponemos un puntito. Listo, jóvenes. Ahora sí, entonces podemos ver cuál podría ser la respuesta, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, ¿cuál podría ser la respuesta? Ya les puse lo que significa costo de oportunidad. Dice que la oportunidad de elegir los costos o los precios, ¿no es cierto? Entonces, acá le ponemos un paréntesis para que se vea más un poco mejor. Acá, ya está. Aquí también otro. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, entonces, ¿cuál podría ser la respuesta, jóvenes? De repente alguien tiene la respuesta. Si no tienen, entonces al final damos la respuesta correcta, jóvenes. ¿Ya? A ver. B. ¿La B? A ver, Juan, ¿me dijo la B o la D? B. ¿B de Brace? A ver, vamos a ver. La B Sí. nos dice los recursos escasos tienen precio. Podría ser, pero acá nos está diciendo existe costo de oportunidad porque claro que ya La, sabemos que a ver qué nos dice la A, se pueden satisfacer todas las necesidades. No, en este caso ninguna persona puede satisfacer todas las necesidades, porque imagínense, por ejemplo, las personas que se encuentran en pobreza extrema, ¿podrán satisfacer todas sus necesidades? No, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran en pobreza extrema, a las justas, de repente pueden satisfacer las necesidades primarias. A veces no satisfacen las secundarias y las terciarias, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que algunas personas no pueden satisfacer todas las necesidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a las justas, los alimentos dependen. Entonces, por lo tanto, esa ¿La D? alternativa descartamos, ¿ya? ¿La D? La de... A ver, la D de dedo, ¿La ¿no? D? A ver, dice, existe escasez de medios. Correcto. En este caso es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque dice, la palabra existe escasez de medios significa hay pocos recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, imagínense que tienes pocos recursos económicos o escasos medios económicos. Entonces tú tienes la oportunidad de ¿qué? De elegir los costos o los precios. Pues eso se llama costo de oportunidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay escasez de medios. Entonces la respuesta correcta sería la D, ¿no es cierto? Existe escasez de medios, ¿ya? Es la oportunidad de elegir los precios, ¿no es cierto? Muy bien, Juanes, pasamos a la siguiente preguntita. A ver. La pregunta número 4 nos dice, en el enfoque de la economía positiva, dice, a ver, incluye el aspecto subjetivo, es determinante el análisis objetivo de las actividades económicas, es básicamente normativo, es normativo y objetivo, subjetivo y objetivo a la vez. ¿Cuál puede ser la respuesta, Jonas? A ver, depende, ¿alguien sabe? La B. Ahorita, a ver, perdón, disculpa, no te escuché, a ver, ¿la B, la D? La B.
La B, correcto, señorita, la B. Estamos correctos. ¿Por qué? Porque acá en la pregunta nos dice la economía positiva. ¿Se acuerdan cuando les dije esta palabrita objetivo? Esta palabrita, acuérdense, jóvenes. Esta palabrita, ¿qué significa objetivo, jóvenes? Esta palabrita objetivo. Lo real, jóvenes, ¿ya? Lo real. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabrita objetivo, significa lo real o lo que es. Entonces, ¿se acuerdan acá, por ejemplo, acá está la respuesta, ¿no es cierto? A ver, vamos un minutito. Estamos en la 26, ¿no? Vamos a retroceder atrás. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué sería? Listo, entonces acá nos dice, acá está esta palabrita, jóvenes, miren, acá está el objetivo. Vamos a subrayar o resaltarlo, esta partecita objetivo, ¿no es cierto? Listo, jóvenes, entonces esta palabrita objetivo significa lo real, lo que es, ¿no es cierto? Lo que es, lo real. Entonces, por lo tanto, acá está en la pregunta, la 26, estábamos, ¿no? 26, 26, vamos a ver. Listo, aquí está, jóvenes, entonces, aquí tenemos esa palabrita. Justamente, ¿no? Acá está la palabra objetivo, entonces, por lo tanto, eso pertenece a la economía positiva. Esa palabrita objetivo significa lo real, lo que es, bueno, ¿ya? Lo real, lo que es, ¿no? Serían sinónimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es determinante el análisis objetivo de las actividades económicas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, pasamos a ver a la siguiente preguntita. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. No tiene carga. Sí tiene todavía. Ya, muy bien, jóvenes, continuamos con la siguiente pregunta. A ver, pasamos a la pregunta número 5, ¿ya? Dice, marca la alternativa que corresponde al estudio de la microeconomía. Ahora dice inflación, ingreso disponible, Producto Bruto Interno, teoría de los precios, ingreso nacional. ¿Cuál podrá ser la respuesta, jóvenes? A ver, depende, alguien sabe la respuesta. Teoría de los precios. Correcto, señorita, muy bien. Sería la teoría de los precios. ¿Por qué, jóvenes? Porque en este caso, ¿se acuerdan cuando les dije a la microeconomía también se le conoce como la teoría de los precios, ¿ya? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? La teoría de los precios, jóvenes, ¿ya? Acá no hay, ya. No. Muy bien, jóvenes, entonces pasamos a la siguiente preguntita, ¿ya? La pregunta número 6, ¿no? Acá nos dice la pregunta número 6. A ver, dice, el método inductivo que consiste en analizar primero los casos particulares y después formular una ley corresponde a, dice Carlos. Correcto, muy bien. ¿Se acuerdan cuando decía el señor Francis Bacon, ¿no es cierto? Francis Bacon fue el segundo, el que introdujo el método inductivo. El primerito fue el deductivo del señor Aristóteles, ¿no es cierto? Y el tercero fue del señor Hegel, el método dialéctico, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces la respuesta sería el señor Francis Bacon, ¿no es cierto? Acá está su apellido Bacon, pero se pronuncia Bacon, ¿no es cierto? Muy bien. Era un economista inglés, jóvenes. Ya antes tenemos que hablar en inglés, pues, Bacon, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. Muy bien. Pasamos a la siguiente preguntita, ¿eh? Dice la 7. En los modelos D hay un espacio en blanco. No se suele analizar la formación de los precios de los bienes individuales, más bien se busca calcular y explicar los índices de los precios agregados que son determinados por los niveles de gasto global. Dice la economía política, la economía normativa, la economía descriptiva, la macroeconomía y la teoría de los precios. ¿Cuál puede ser la respuesta, Jones? A ver. Macroeconomía. Correcto, muy bien, señorita. En este caso es la macroeconomía, ¿ya? La macroeconomía, correcto. Muy bien, Jones. ¿Por qué? Porque dice niveles de gasto global. Entonces, esta palabrita global significa mundial, ¿no es cierto? Hemos dicho la macroeconomía estudia a nivel global o mundial, ¿ya? En cambio, la micro solo es a nivel individual, por lo tanto, está correcto la macroeconomía. Muy bien, Jones, pasamos a la siguiente preguntita. Dice la 8. Elemento del sistema económico que permite coordinar las actividades de los agentes económicos. Dice el dinero, el mercado, el Estado, el comercio exterior, el impuesto. ¿Cuál puede ser la respuesta, Jones? A ver. Estado. Ya, más o menos, pero en este caso no es el Estado, señorita, ¿eh? Algunos... Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, a veces los alumnos a veces se confunden, Jones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si en la pregunta, por ejemplo, si nos diría, ¿no? Elemento del sistema económico que permite regular. Entonces, en esta palabrita, si nos ponen en vez de coordinar, nos ponen la palabra regular, en este caso sería el Estado. Pero como nos dice regular, dice coordinar, entonces en este caso sería el mercado, ¿ya, Jones? Coordinar el mercado. ¿Por qué?
Porque en el mercado se coordinan los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Las empresas, las familias y el Estado. Entonces, las familias, las que compran, las empresas venden y el Estado cobra los tributos, impuestos. Entonces, por lo tanto, en el mercado se coordinan los agentes económicos, ¿ya? Tanto con la venta y la compra, ¿no es cierto? Listo, Jones. Por lo tanto, la respuesta es la B, ¿no es cierto? Listo. Entonces, pasamos a la siguiente preguntita, Jones, ¿ya? Dice, un consumidor, cuando decide la cantidad de bienes a comprar en base a un precio y calidad, está actuando responsablemente, sabe comprar, comportándose racionalmente, minimizando su consumo, maximizando su nivel de ganancia. ¿Cuál será la respuesta, Jones? A ver, depende de alguien sabe la respuesta. Casa. Casa, a ver, dice correcto, muy bien, señorita. La respuesta sería comportándose racionalmente. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Si una persona va al mercado a comprar, ¿no? Se supone que tiene que ver si le alcanza el dinero o no para comprar todos los productos que tiene que comprar, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Entonces, tiene que ver si le va a comprar o si le va a alcanzar para comprar el azúcar, arroz, leche, aceite, carne, queso, pollo, todo que va a comprar, ¿no? En el mercado. Entonces, si tiene poco dinero, se supone que tiene que razonar, a ver cuánto me va, cuánto me sobra, cuánto me falta para comprar tal cosa, ¿no? Entonces, estamos comportándose racionalmente. O en otras palabras, podemos decir utilizando la razón, ¿no es cierto? Racionalmente significa razón, razonar, ¿no es cierto? Entonces, utilizando la razón, ¿no es cierto? Muy bien, Juan, esa es la respuesta correcta. Entonces pasamos a la siguiente preguntita, ¿eh? A ver, ¿dónde está la siguiente pregunta? Y muy bien, acá nos dice, la pregunta número 10, nos dice, es el método conocido como el de las contradicciones y tiene las etapas de tesis, antítesis y síntesis. Las alternativas nos dicen inductivo, deductivo, dialéctico, psicológico y geográfico. ¿Cuál puede ser la respuesta, Juan? ¿Sabes? Depende, ¿alguien tiene la respuesta? Sí. Juanes, de repente alguien. Para terminar, Juanes, a ver. La B. Casa. La B. O la B de Brace o la D de dado. A ver. A ver. Casa. Casa, a ver. Casa dice. Correcto, muy bien, Juanes. Acá está ¿se acuerdan cuando hicimos? Acá están los métodos, Juanes. Acá mira, a ver, los voy a mostrar, Juanes, ¿ya? Antes de pasarlo. Para terminar. Un momentito los métodos. Acá serían. Acá está, Juanes, mira, el método dialéctico dice, es el método que consiste en el estudio de las contradicciones, ¿ves? Acá está esa palabrita, entonces vamos a subrayar esa palabrita, ¿ya? Acá ponemos las contradicciones. Listo, Juanes, entonces, también conocido como el método de las contradicciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá hay una contradicción, pues, Juanes, acá en esta palabrita, ¿no es cierto? Le ponemos contradicciones, listo. Listo, Juanes, entonces, por eso se le conoce al método dialéctico como el método de las contradicciones. Entonces acá le ponemos, acá está la respuesta. Estamos acá, ¿no es cierto? No, acá no es. Estábamos acá. No, estábamos acá. Listo, jóvenes. Entonces la respuesta sería el método dialéctico, conocido como el método de las contradicciones. El dialéctico, la C, ¿no es cierto? Pasamos a la 11. Terminamos con esto, jóvenes, ¿ya? Terminamos con la pregunta 11. Dice, en la economía hay un espacio en blanco, define el coste de la inversión de los recursos disponibles en una oportunidad económica a costa de las inversiones alternativas disponibles o también el valor de la mejor opción no realizada. Dice el coste marginal, el costo de oportunidad, la productividad media del trabajo, la ley de los rendimientos decrecientes, el costo fijo. ¿Cuál podría ser la respuesta, Jones? A ver, con esto terminamos, Jones, ¿ya? A ver, la última preguntita, Jones, a ver. Listo, Jones, a ver, entonces, esto es un poquito para razonar, ¿no es cierto? Listo, entonces, acá nos dice, Jones, dice, en una oportunidad es oportunidad económica. Cuando dice una oportunidad económica, se refiere al costo de oportunidad, Jones, ¿ya? O sea, cuando dice la economía, define el coste de la inversión de los recursos disponibles. O sea, cuando tú dispones de qué cantidad de dinero
tú tienes la oportunidad de elegir los precios o los costos. Por lo tanto, eso, la respuesta sería el costo de oportunidad. ¿Ya, jóvenes? Oportunidad. Entonces, ya en la siguiente, ya vamos a ver qué significa costo marginal, todo eso, ¿no es cierto? El costo fijo, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, nos quedamos en eso y nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes, ¿ya? Me despido, jóvenes, voy a cerrar las diapositivas. A ver. Vamos, a ver, jóvenes, entonces. A ver, jóvenes, nos vemos hasta la siguiente clase, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Gracias. Pues. Nos vemos, ahorita, nos vemos, ya. Hasta la próxima, profesor. Cuídese. Nos vemos, jóvenes, nos Hasta vemos. luego, profesor. Listo, jóvenes, nos Profe. vemos. Voy a cerrar la Hasta transmisión. luego. Listo, jóvenes, listo. Muy bien, nos vemos.